Hola, hola, sean ustedes más que bienvenida a este su canal, Mujer Visión Bíblica. Qué bueno que podamos reencontrarnos nueva vez por aquí, por este canal, para estar compartiendo, mis hermanas, un nuevo texto de gracia, un texto muy importante para cada uno de nosotros, para cada creyente. Este lo vamos a encontrar en el libro de Mateo capítulo 4, en el versículo 1, el cual nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por lo que, mis hermanas, este texto tan valioso, este texto tan importante para cada uno de nosotros, es el que vamos a estar meditando, es el que le pedimos a Dios que nos ayude a poder comprender, a poder atender de manera especial lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas por medio de este texto y por medio de algunas cosas que vamos a estar analizando a la luz de una situación que se da en nuestras vidas y que no se puede decir que ningún creyente no haya pasado por esto. Por lo que le animo para que se queden hasta el final de este video, que lo compartan también, que nos dejen sus comentarios en cuanto a lo que vamos a estar hablando por aquí y pues que también nos dejen su visto bueno, de manera que este canal pueda crecer, que este canal pueda llegar a otros, que este canal pueda ser divulgado y la palabra del Señor pueda correr. Sean ustedes más que bienvenidas a este su canal, Mujer Visión Bíblica. Pues como le decía, mis hermanas, estamos frente a un texto bastante valioso, un texto muy importante que quisiera que en este día nos pusiéramos en disposición de que el Señor pues hable a nuestras vidas y trate con nuestros corazones. Y de lo que vamos a hablar en este día de hoy, ya entrando la tarde, vamos a estar hablando acerca de lo que es la tentación. No podemos, como le decía al principio, no podemos decir que ningún creyente no se haya visto expuesto a lo que es esta situación, pues una u otra manera hemos sido tentados. Y esto lo vamos a ver también acontecer en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos a ver el factor, lo que promovió este hecho en la vida de nuestro Maestro. Porque la tentación puede venir por varias vías. La tentación puede venir tanto por nuestra carne, tanto por el mundo, por lo que el mundo nos ofrece, por lo que el mundo nos da, nos brinda, como también puede venir por vía del mismo enemigo de manera directa, como lo vemos en esta ocasión que se nos cita en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, donde se nos dice que nuestro Maestro, nuestro Señor, pasó por este proceso de ser tentado. ¿Y tentado por vía de quién? Dice tentado por el diablo. Vemos que una vez nuestro Señor fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y después de Dios haberlo confirmado delante de muchos como su Hijo amado, en el cual Él se complacía, nos cuenta más adelante en los versículos que le quedan próximos, este que ya hemos citado. Después de que aconteció esto, es decir, que vino esta voz del cielo, que Él fue confirmado como el Hijo de Dios por el mismo Padre, después de Él haber sido bautizado por Juan, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Muy importante que podamos observar lo que se nos muestra aquí, que dice que Él fue llevado por el Espíritu. Es decir, que Él fue llevado, Él fue motivado por el mismo Espíritu Santo al desierto para pasar por este proceso. No es que era algo desconocido, de que nos estaba consciente de que esto iba a suceder, sino que era un propósito del mismo Padre que Él pasara por esta situación. Era un proceso designado por la segunda persona de la Trinidad, es decir, por el Espíritu Santo,
el que él pasara por este proceso. Por eso dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y uno diría, ¿y cuál sería el propósito por el cual el Espíritu Santo quiso pasar a Jesús por esta situación? Y una de las cosas que nosotros podemos llegar a concluir y que podemos en nuestro entendimiento vislumbrar o discernir, es que el Señor quería que nosotros entendiéramos que al igual como nuestro Maestro fue tentado en todo, así nosotros siendo hijos de Él, también podemos vencer la tentación. Mis hermanas, nosotras no estamos exentas de que la tentación lleguen a nuestras vidas. Y como le explicaba, las tentaciones pueden llegar de diversas maneras. Nosotras podemos ser tentadas, podemos ser llevadas, seducidas por las cosas que vemos en el mundo. Podemos ser tentadas, podemos ser seducidas por los deseos de nuestros corazones, por los deseos de nuestra propia carne. Y directamente también nosotras podemos ser tentadas por el mismo maligno, por fuerzas, por huestes de maldad. Y vemos en este caso que la palabra del Señor nos dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nosotros podemos ver allí que el Señor estaba en un estado de vulnerabilidad. Podemos imaginar a nuestro Señor como hombre, 40 días sin alimentarse, 40 noches sin alimentarse. Obviamente, ya terminando este ayuno, evidentemente nuestro maestro tenía hambre. Evidentemente nuestro maestro tal vez estaba debilitado físicamente. Y el enemigo vemos que aprovechó esta circunstancia para venir a tentar a nuestro Señor. Y dice, y vino al tentador. Él estaba ahí mirando y aprovechó la oportunidad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí vemos la primera tentación que le hace el maligno a Jesús. Al ver su vulnerabilidad, al ver su necesidad en ese momento. ¿Y qué buscaba el maligno con esta proposición que él estaba haciendo, con esta propuesta que él estaba haciendo a Jesús? Era el hecho de que Jesús desobedeciera a su Padre Celestial. Y es de lo que nosotras, mis hermanas, debemos de estar conscientes, que la tentación viene a nuestras vidas, la tentación nos viene de diversas maneras, pero todas vienen con un fin, y es con el fin de extraviarnos de lo que es la voluntad de Dios. Porque ¿qué buscaba el maligno hacer con Jesús en este momento? Que él no hiciera lo que era la voluntad de Dios. Pues el hecho de él asumir que él como Dios sí podía, que de hecho sí podía, mis hermanas, convertir esas piedras en pan. Esto lo iba a llevar a desobedecer los planes, los propósitos que Dios tenía trazado para él, que era el de él morir en una cruz, como hombre, como siervo. Y al él hacer esto iba a ser una manifestación de su poder. También iba a estar obedeciendo lo que era la orden del maligno, obviando lo que era la orden que su padre le había dado, a la cual él debía de obedecer. Y es lo que busca siempre el maligno a la hora de que nosotros somos tentados, a la hora de que nosotras somos llevadas por cualquier sentimiento de seducción, de concupiscencia, mis hermanas. El apartarnos de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Nuestro Dios siempre busca que nosotros andemos en integridad, que andemos en obediencia a su palabra, pero los planes del maligno siempre van a ser que nuestros caminares, que nuestro caminar, mis hermanas, que nuestro andar sea contrario a lo que dice la palabra de Dios.
Por eso Él usa todos los medios, por eso Él usa todas las vías. Y lo vemos actuando en esta manera, usando la necesidad de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, la vulnerabilidad que Él tenía como hombre, como humano, teniendo la necesidad de alimentarse, ofreciéndole que convirtiera unas piedras que estaban allí en pan. Pero vemos que el Señor nos brindó el mejor recurso, nos dio la mejor manera para que nosotros aprendamos a combatir con las tentaciones. ¿Y qué es lo que el Señor nos enseña que nosotros debemos de hacer? Pues esto que Él hizo cuando le respondió al maligno: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que nosotras debemos de tener presente, mis hermanas. A la hora de nosotras ser tentadas, debemos de utilizar el mayor recurso que el Señor nos ha dejado, que es su palabra. Estas palabras que Él le citó al mismo enemigo diciéndole, escrito está. Como le decía, las tentaciones pueden venir de diferentes maneras, pero siempre este recurso que el Señor nos ha dejado para nosotras, nos ha dejado por medio de su palabra, nos va a ser útil. Escrito está. Es la palabra, es lo que nosotras debemos de utilizar cuando somos tentadas, cuando somos seducidas. Mis hermanas, nosotras podemos irnos al principio en el libro de Génesis, cuando la mujer se vio en la misma situación que se encontraba Jesús en este momento, siendo tentada por la serpiente. Como ella apareció y le dijo, con que Dios os ha dicho. Y vemos que la mujer no pudo utilizar en ese momento el recurso que Dios le había dado. Porque ¿qué debió ella de haber dicho? Escrito está. Nuestro Dios nos dijo que no tocáramos, no vamos a tocar. Pero vemos que la mujer fue seducida, se dejó engañar y cayó en transgresión, pecó delante de Dios. Pero tenemos a nuestro Señor que nos ha mostrado, que nos ha dejado el mejor recurso para que nosotras luchemos cuando nos vienen esos momentos de tentación. ¿Y cuál es el recurso que nos ha dejado? El recurso de su palabra. El recurso de escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito? Todo lo que el Señor nos ha dejado trazado en su palabra. Y que es útil, que nos puede ayudar en cualquier situación que pueda sobrevenir a nuestras vidas y que nos quiera llevar a pecar delante de Dios, a ofender, a fallar a nuestro Dios. Nosotros vemos cómo el maligno fue insistente, lo vemos cómo él persistió, no solamente se quedó ahí en ofrecerle pan a nuestro Señor, sino que él siguió insistiendo y nosotros debemos de saber que el enemigo no solamente nos va a tentar una sola vez, él va a seguir insistiendo hasta la puerta de la misma muerte. Es decir, hasta el momento que nosotros estamos ahí ya cuando vamos a entrar a la presencia de nuestro Dios, hasta ese momento va a Él estar ahí tentándonos. Y también hasta ese momento va a estar ahí nuestra carne tentándonos. También hasta este momento va a estar ahí el mundo mostrándonos cosas para que nosotras desobedezcamos a nuestro Dios, para que nosotras vayamos tras Él. De allí es que vemos, por eso es que vemos, mis hermanas, que él insistía, él siguió insistiendo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Oye cómo le está utilizando la misma palabra que utilizó Jesús, tratando de convencerlo, tratando de justificar que lo que él estaba diciendo era lo bueno, era lo correcto. Pues escrito está, y ciertamente eso estaba escrito en la palabra del Señor, que a sus ángeles mandará cerca de ti
y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropieces con piedra. Es una escritura de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 11, citando un texto de la palabra del Señor para tratar de convencer a nuestro maestro. Asimismo, mis hermanas, el enemigo viene disfrazado muchas veces utilizando la palabra del Señor, torciéndola, para que nosotras fallemos a nuestro Dios. Por eso debemos de aprender a discernir correctamente lo que la palabra del Señor nos dice, para que no caigamos en errores, mis hermanas, porque el enemigo es capaz de utilizar la misma palabra de Dios, pero torcida, para hacernos caer, para hacernos pecar contra Dios. Como vemos en esta ocasión, que él está utilizando la misma palabra del Señor, pero utilizándola de manera torcida, de manera a su favor, para tratar de convencer a Jesús de que desobedeciera a Dios. Y vemos que el Señor nueva vez contradice, lucha contra él, utilizando la palabra, el recurso que él nos ha dejado, que es la palabra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Este es el mayor recurso que el Señor nos ha dejado, mis hermanas, para luchar contra la tentación, mis hermanas. No debemos de odiar, no debemos de descartar este hecho, que somos tentadas, que vamos a ser tentadas hasta el último suspiro de nuestra vida. Por lo que la palabra del Señor siempre debe de estar presente en nuestros corazones hasta el último suspiro de nuestras vidas. Que aún nos veamos en la puerta, ya cuando vamos a entrar a la presencia del Señor, que la palabra del Señor siempre esté en nuestro corazón, siempre esté en nuestra mente, siempre esté viva, esté vigente. Por eso siempre debemos de estar alimentándonos de la palabra del Señor, porque no sabemos en el momento que la tentación va a llegar a nuestras vidas. No sabemos las artimañas que el enemigo va a utilizar. Y también debemos de cuidarnos de nosotras mismas, porque a veces estamos en momentos de debilidad, en momentos en que estamos apartadas de la palabra, y el enemigo aprovecha estas situaciones para llevarnos a pecar, para tentarnos. Aprovecha nuestras debilidades. En el momento en que nosotras no estamos leyendo la palabra, en que nosotras no estamos orando, es el momento preciso, es el momento apropiado que él utiliza, mis hermanas, para atacarnos. Por lo cual no debemos de dejar de hacer esto. Debemos de mantenernos siempre en oración, velando, en súplica, en ruego y escudriñando en la palabra del Señor, que es el recurso que nos ha dejado para luchar contra la tentación. Nosotros vemos en una ocasión que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, vamos a leerlo por aquí. Vamos a leerlo por aquí. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos como en esta ocasión el Señor le está diciendo, Pedro, trata de cuidarte, trata de orar, trata de fortalecerte en la palabra de mi Padre Celestial, en mis palabras, porque el enemigo os ha pedido para zarandearos, para tentarte. Yo he rogado por ti ciertamente, pero trata de fortalecerte. Y vemos que indiscutiblemente Pedro fue tentado y vemos que cayó. La tentación consistía en que él iba a negar a Cristo 3 veces y el Señor se lo dijo claramente, mira Pedro, va a suceder esto y lo otro. Por lo que por esta causa, una vez sucedió, vemos a Pedro llorar amargamente, porque tal como el Señor le había dicho, tal como el Señor
le había mostrado que iba a suceder, así mismo sucedió. Pedro no se percató. Pedro no se auxilió de la palabra del Señor, no se auxilió de la palabra de Jesús, el cual le dio este consejo para que se fortaleciera, y terminó cayendo en la tentación. Terminó siendo tentado por el maligno, terminó siendo zarandeado. Pero una cosa que nosotros podemos ver es que dice que el Señor rogó por él para que su fe no faltara. Y vemos que a pesar de esa situación, el Señor lo fortaleció. El Señor renovó sus fuerzas. Pero ciertamente esto le trajo mucha aflicción, mis hermanas. Por lo cual son aflicciones que el Señor quiere que nosotras nos evitemos. Por lo cual nos invita, por medio de este texto que hemos leído en este día, en el libro de Mateo capítulo 4, mostrándonos que así como Él fue tentado, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, así nosotras también podemos llegar a esta situación y necesitamos estar preparadas en la palabra de Dios, sabiendo lo que la palabra del Señor nos dice, sabiendo lo que está escrito aquí, mis hermanas, para que podamos utilizarlo en el momento preciso que nos venga la tentación. En la Biblia también, mis hermanas, tenemos un modelo que también quiero tocarlo en este estudio, en esta meditación que estamos teniendo en este día, donde vemos a un personaje pasando por esta misma situación de tentación, pero a diferencia de Pedro, que vemos que cayó, que no estuvo pendiente a lo que el Señor le dijo, vemos que este personaje salió victorioso, los que nos lleva a entender que nosotros también, al obedecer, al prestar atención a la palabra de Dios, podemos salir victoriosas, mis hermanas, de lo que son las tentaciones. ¿Y a quién me refiero? Me refiero a José. Nosotras sabemos lo que aconteció en la vida de José, sabemos por el proceso que él pasó, siendo llevado a la casa de aquel hombre, de aquel personaje llamado Potifar, donde allí conoció su esposa, la esposa de Potifar, y sabemos cómo esta mujer, siendo utilizada por el maligno, siendo utilizada por su concupiscencia, por su pecado, trató de seducir a José. ¿Y qué nos cuenta la palabra? La palabra nos cuenta que este José, temeroso de Dios, temeroso de lo que la palabra del Señor decía, ¿cómo he yo de faltarle a Dios? ¿Cómo he yo de faltarle a tu esposo que me ha dado la oportunidad de estar aquí, de cuidar y de tener pendiente sus cosas? ¿Cómo he de fallarle yo a Dios? Tenía muy pendiente lo que la palabra del Señor decía. Por lo que siempre vemos que en todo lo que tiene que ver en cuanto a esto, lo que nos ayuda, lo que nos fortalece, lo que nos encamina, lo que nos saca de esas situaciones, siempre es la palabra de Dios, siempre es el meditar en ella, siempre es el obedecerla. Y vemos que el tener este sentir, esta obediencia a la palabra de Dios, le dio la fortaleza para que él pudiera huir de la tentación, para que él pudiera salir corriendo, salir huyendo de la tentación. Y es de lo que debemos de aferrarnos a la palabra del Señor, mis hermanas, para que en situaciones extremas, en situaciones difíciles, podamos salir huyendo, pero huyendo en el sentido de que estamos obedeciendo la palabra del Señor, de que queremos honrar a Dios, de que queremos obedecer a Dios. Nosotros podemos ver que el enemigo terminó su tentación diciéndole a Jesús y le dijo, es decir, en el versículo 8, otra vez, nueva vez vino el maligno, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Como le decía a mis hermanas, nosotras podemos ser tentadas, ser seducidas
por las cosas de este mundo. Nosotros podemos mirar hacia el mundo y ver que hay muchas cosas allí que nos agradan, que agradan a la vista. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que aún en estas cosas nosotros debemos de decir, escrito está. Y vemos que fue lo mismo que hizo el Señor. Dice que a pesar de que el maligno le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, es decir, ustedes están escuchando, mostrándole todos los reinos del mundo cuando los reinos son de nuestro Señor y la gloria de ellos cuando toda la gloria de nuestro Señor. Pero vemos la osadía, vemos el intento del maligno de tratar de que nuestro maestro cayera. Y le dijo, todo esto te daré, escuchen esto, cuando todo es de nuestro Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero vemos que el Señor nueva vez utilizó el recurso de la palabra. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Estas verdades, mis hermanas, deben de estar grabadas en nuestros corazones a la hora de nosotras vernos en tentación, a la hora de nosotras vernos en, en momentos de fallarle a nuestro Dios, en momentos que estamos a la puerta de nosotros desobedecer lo que dice su palabra. Debemos de traer a la memoria, escrito está, escrito está. Qué bueno que el Señor nos ha dejado estas palabras, mis hermanas, nos ha dejado este hecho, un hecho bastante importante, verdaderamente, porque nos ayuda en esos momentos que pudiéramos llegar a pasar por esta misma situación de ser tentada y que sé que muchas veces acontece en nuestras vidas. Por lo que qué bueno es nuestro Señor que nos ha dotado de todo el recurso de su palabra, de todos los beneficios de su palabra, para que podamos apropiarnos de ellas. Así que mis hermanas, espero que esta reflexión, que esta meditación de la palabra del Señor nos sirva. Y si estamos en momentos en que estamos siendo tentadas, en que estamos siendo seducidas para hacer cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios, ya sea por vía de nuestra propia carne, ya sea por vía de las cosas que estamos mirando en el mundo, o ya sea por vía de la misma fuerzas del maligno, que digamos estas palabras. Escrito está.